tardes, queridos amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros otro domingo más aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, en Cinevisión, Canal 19 de 2 a 3. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se siente? Muy bien. ¿Cómo le fue en el Congreso de Dermatología? Excelente. Sí. Genial, excelente. Usted va a dar unas pinceladas hoy, nos va a enterar de cómo fue ese Congreso. Claro que sí. Sí. Bueno, pues tenemos un programa muy interesante hoy. Tenemos la cápsula dermatológica de la doctora Alba Luz Rodríguez sobre el Congreso de Dermatología que tuvimos aquí en el Este. Y luego tenemos una invitada muy especial, la doctora Francesca Álvarez, quien es médico internista, reumatóloga y inmunóloga, y que nos hablará de enfermedades reumatológicas en esta tarde. No se pierdan, sigan con nosotros luego de la pausa. Buenas tardes, estamos en Medicina de Cuerpo y Alma y en nuestro segmento dermatológico vamos a hablar sobre un evento que tuvimos en noviembre en la República Dominicana, que fue nuestro Congreso Dominicano de Dermatología Teracilat. Señores, en este congreso, que fue un congreso internacional donde tuvimos la visita de médicos dermatólogos de todas partes de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, y que fue un congreso muy enriquecedor en cuestiones de las actualizaciones en todas las áreas de dermatología, con una masiva personas que llegaron al congreso, más de 1000 dermatólogos de diferentes partes, en donde se trataron temas y actualizaciones en tratamientos terapéuticas sobre dermatología en general. Quiero decirles que fue de muy una retroalimentación muy positiva para nosotros los dermatólogos, y felicitar a la Sociedad Dominicana de Dermatología por tan excelente preparación, y todo salió a la perfección. También tenemos que los invitados internacionales trajeron temas de muy buena calidad, tanto en dermatología pediátrica, dermatología en adultos mayores, infecciosas, y todas las áreas fueron tocadas durante este congreso, cosa que nos eleva muchísimo aquí en la República Dominicana en nuestra calidad como especialistas. Y cabe destacar que es un honor para nosotros ser dermatólogos en la República Dominicana, y que podamos contar con este tipo de eventos, el Teracilat, que es un congreso apoyado por el Colegio Iberoamericano de Dermatólogos, un congreso donde vinieron las escuelas de Boston a dar clases, escuelas dermatólogos europeos, médicos de Colombia, de todas partes del mundo, y fue realmente muy gratificante el haber participado en esta actividad. Y así que tenemos muchas cosas novedosas en tratamientos como las pérdidas de cabello, el vitiligo, la psoriasis, la hidradenitis supurativa y todo este tipo de enfermedades crónicas de la piel. Tenemos tratamientos nuevos y actualizados en este momento, y que vamos a implementar con los pacientes que acuden a la consulta dermatológica, porque para esto son estos congresos, para nosotros retroalimentarnos en nuestra carrera. Hasta aquí mi cápsula en la tarde de hoy. Quise traerle esa pincelada, y sigamos con nuestra entrevista con la doctora Francesca Álvarez, que es inmunóloga y también reumatóloga del Centro Médico UCE, quien nos va a hablar sobre las artritis y las artrosis. Y recuerden siempre seguirnos en nuestras páginas en las redes sociales, en Instagram, Medicina de Cuerpo y Alma, y también en YouTube a la misma hora, a los domingos a las 2 de la tarde, en donde pueden visualizar el programa si no están frente a su televisión. También pueden verlo aquí en el canal 19 a las 2 de la tarde. Vamos a una pausa comercial y en breve volvemos.
buenas tardes, queridos amigos. Siguiendo con la programación de Medicina de Cuerpo y Alma, otro domingo más, tal como habíamos prometido, tenemos la doctora Francesca Álvarez, quien es médico internista, reumatóloga, inmunóloga. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a usted por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Como ya mencioné, la doctora Francesca Álvarez es reumatóloga, inmunóloga. Doctora, ¿qué grupo de enfermedades se ocupa la reumatología? Ok, reumatología se encarga de aquellas enfermedades que abarcan lo que es el tejido conectivo y las enfermedades articulares o musculoesqueléticas. O sea que abarca músculo, tendones, huesos, articulaciones y en muchos casos también la piel. A nivel sistémico. Sí, porque hay muchas enfermedades de estas que atacan el cuerpo entero. Por ejemplo, de lo que vamos a hablar hoy, el lupus eritematoso, se llama también sistémico. ¿Y cuáles son las enfermedades más frecuentes en reumatología aquí en nuestro país? Bueno, realmente en consulta médica vemos a diario que hay mucha artrosis. Eso va a depender de la edad. Mientras más edad, más pacientes con artrosis vamos a encontrar. Pero realmente aproximadamente un 50% de la población ahora mismo tiene artrosis, porque esto se genera, ese desgaste a nivel del cartílago que reviste las articulaciones, puede deberse al sobrepeso, puede deberse a traumatismos, son diversas causas. Por eso es que en personas jóvenes lo estamos viendo cada vez más con más frecuencia. Sí, o sea, doctora, hay personas que se quejan de que le duelen las rodillas, de que le duelen los codos. Podría tratarse, a veces van a otros médicos como los ortopedas, pensando que tienen algún problema óseo. Podría ser entonces en pacientes jóvenes que una gente que tenga dolores de rodilla, dolores de codo, un problema de una artritis. Sí, y efectivamente eso debe de ser un manejo en conjunto, porque realmente el reumatólogo va a ver las enfermedades musculoesqueléticas igual que el ortopeda, pero ellos están enfocados más en el proceso quirúrgico, o sea, cuando ya hay un avance de lo que es la enfermedad. Así que realmente a primera instancia nosotros tenemos que manejarlo y sobre todo identificar cuál es la causa, si es artrosis, si es artritis, qué tipo de artritis está afectando esa articulación. Y no ir, porque muchos pacientes van y que van a ortopedia, que van allí. Dan muchas vueltas realmente. Que dan muchas vueltas y cuando viene a ver lo que necesitan realmente es una consulta con un reumato. Así es muy importante, como dije anteriormente, identificar la causa y sobre todo nosotros nos basamos en la clínica del paciente, en la historia de cómo inició y las características de ese dolor y cuál articulación tiene dolorosa y cuáles tiene inflamada. Eso es muy importante para uno ir clasificando al paciente. Es muy interesante que usted como reumatóloga mencionó la artrosis, es decir, la artritis degenerativa. ¿Es más frecuente que la artritis reumatoide? Realmente en consulta médica lo podemos ver así, pero aún así la artritis es muy frecuente. Y hay muchas enfermedades del tejido conectivo, como el lupus, que inicia a nivel articular. Hay enfermedades endocrinológicas que empiezan con artralgias, enfermedades hematológicas, enfermedades diversas que empiezan con los dolores articulares. Y entonces esto hay que identificarlo y derivarlo al médico correspondiente, porque el síntoma de presentación de esas enfermedades es muy diverso. Y cuando empieza por las articulaciones, entonces hay que investigarlo para poder tratar. Sí. Entiendo, porque muchas veces hay gente que tiene muchos dolores y a veces los asocia inclusive a dolores musculares. Mucha gente que amanece con dolor y con dolor y con dolor. Y gente joven, no solamente gente mayor. Sí. Porque muchos las personas mayores asocian sus dolores de cadera, de rodilla, a la edad. Y dicen, ay, eso es de la edad. Eso es normal. Ajá, eso es el calcio. Y la gente no sabe que las enfermedades reumatológicas son degenerativas y son muy difíciles de manejo. Sí, son generalmente muy sistémicas y aparte de eso, que como son tantos tipos y tantas clasificaciones, es importante identificar cuál es para poder darle el diagnóstico y el tratamiento correcto, porque a veces se está tratando de una manera incorrecta y obviamente no va a mejorar. Y yo he visto también dentro de esos cuadros que el paciente se automedica para los dolores porque se acostumbra a vivir con dolor
en vez de buscar un diagnóstico y tratar su enfermedad, compran muchísimos analgésicos todos los días y no saben realmente que tienen una artritis instalada. Ellos le Así buscan es. una causa. Sí, fíjate, en el tema de la artritis, los pacientes van a mejorar, pero es que la artritis es muy inflamatoria. Es tan inflamatoria que aún ellos medicándose van a sufrir mucho dolor. Al contrario de la artrosis, por ejemplo, que la artrosis ellos mejoran y si le dan reposo a esa articulación, pues obviamente van a mejorar más. Pero un paciente con artritis sufre mucho, porque realmente es un dolor que tú lo mejoras, pero va a volver. Va a volver porque evidentemente no es el tratamiento real de la artritis. El calmante. Ajá, el analgésico realmente se usa para manejar el dolor y la inflamación, pero hay que instaurarle tratamiento con inmunosupresores. Y muchos pacientes van a necesitar otro tipo de terapia ya más avanzada para mejorar todo el cuadro. Sí, los dolores de columna, doctora. Muchos dolores de columna que hay ahora mismo. ¿Puede la artritis o la artrosis manifestarse en dolores de columna? Por ejemplo, hay gente que le duele la columna. Sí, eso es muy importante porque si la artrosis afecta la espalda, afecta todo lo que es la columna vertebral, pero la artritis realmente respeta la columna. La artritis no va a la columna. No, generalmente la artritis afecta la porción, las principales vértebras, o sea, las primeras vértebras, perdón, C1, C2, a este nivel. Pero realmente la artritis no afecta como tal la espalda. Entonces, en ese caso hay que investigar al paciente. Hay muchos pacientes que se manejan por años con diversos médicos por el dolor de espalda y realmente esos tipos de pacientes hay que descartarle las espondiloartritis. Que tenemos que tomarle en cuenta, ya que esos tipos de enfermedades afectan mucho lo que es la espalda y la cadera. Esa es la osteoartritis. Las espondiloartritis, que son un grupo sí. de enfermedades que van a afectar las articulaciones. Ahí dentro de ella está lo que es la artritis psoriásica, que es aquella artritis que afectan pacientes con psoriasis, las espondiloartritis, las artritis asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal, las artritis idiopática juvenil, que son aquellas artritis que inician antes de los 16 años, entre otras. Entonces, esas son las espondiloartritis y hay que identificarla. Sí, sí, sí. A veces, escúchame, a veces en la historia clínica o el interrogatorio dirigido es que tú te vas dando cuenta porque a veces el paciente no te va a decir, por ejemplo, que tiene una lesión a nivel de piel. Claro, entonces, que no tiene eres nada tú de piel. directamente que tienes que preguntarle directamente, ¿tú tienes alguna lesión en la piel? ¿Te han diagnosticado psoriasis? Ah, sí, una vez. Tú dices, ok. Y es más fácil lograr clasificar el paciente para posteriormente pues tratar. Y es muy importante que diferenciemos los dos tipos de artritis, la degenerativa y la inflamatoria, inmunológica, los síntomas, por ejemplo, porque son las dos más frecuentes y mucha gente no entiende eso, que hay una artritis que es la de los viejos, que es la que lo que le da a la gente con los años, con que la es edad. el desgaste con la edad. El desgaste de los cartílagos, por ejemplo, la principal, la más frecuente, la de rodilla, la de cadera. Es asombroso actualmente la cantidad de trasplantes que se hacen de cadera y de rodilla, Así ¿verdad? es. Incluso también dentro de la artritis reumatológica también se hace mucho cirugía de reemplazo de articulaciones. Sí, así es. Pero sintomatológicamente, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo una gente puede saber, un paciente normal, si tiene una artritis inflamatoria reumatológica o una artritis degenerativa? Sí, esto es muy importante porque el paciente va a presentar dolor y va a presentar inflamación. Ahora bien, las características es muy importante. ¿Cuáles articulaciones duelen? Si son articulaciones grandes, como hombros, rodillas, tobillos, o articulaciones pequeñas, como los metacarpos, intrafalángicas proximales y distales. Entonces, la artrosis afecta más articulaciones grandes, como usted muy bien dijo, las rodillas, las caderas, aunque es frecuente a cualquier edad, a mayor edad, pues mayor artrosis, por lo que es una enfermedad degenerativa, es por su uso, donde se va a desgastar lo que es el cartílago. En la artritis es una enfermedad inflamatoria sistémica, donde va a producir dolor y mucha inflamación y va a afectar tanto grandes como pequeñas articulaciones y va a producir deformidad en los pacientes.
Entonces, el dolor, la inflamación puede ocurrir en ambas, pero la inflamación va a ser mayor en los pacientes con artritis. Entonces, el paciente cuando toma analgésico generalmente no mejora, los pacientes con artritis, y si mejora, va a volver el dolor y las características del dolor, si es por ejemplo un dolor que da más frecuentemente en la mañana, en la tarde o en la noche. Generalmente los procesos inflamatorios duelen más en horas de la mañana, en horas de la noche, como que en hora de descanso. A diferencia de la artrosis, que el dolor es más posicional, cuando el paciente se sienta, cuando el paciente se para, cuando el paciente camina, es más posicional y mejora cuando descansa. Esas características son muy importantes para diferenciar una de otra. ¿Y esto se hereda, doctora? ¿Las artritis se heredan? Porque yo escucho gente que dice, importante. Hay gente que dice, mi abuela sufre de artritis, mi mamá sufre de artritis, ¿yo podría heredar la artritis? Realmente hay un componente genético importante, evidentemente. Sí, no es que es hereditaria, no es hereditaria de que la va a heredar papá, mamá, hijo y demás, no. Pero sí hay un componente genético importante. Hay pacientes que tienen una predisposición mayor cuando tienen un familiar que padece esos tipos de enfermedades articulares. Sí, y presenta lo que es la artritis. En cuanto, por ejemplo, a las analíticas, también la eritro y la PCR, que son los reactantes de fase aguda, en la artrosis se va a encontrar elevada, pero más sutil. En los pacientes con artritis se va a encontrar muy elevada, que es una de las cosas que nos ayuda a diferenciar. Es importante saber que hay médicos que indican el factor reumatoide porque está negativo, entienden que el paciente no tiene artritis. Pues no, aparte del factor reumatoide y el anti-CCP, que es todavía más específico, hay artritis que son seronegativas. O sea, hay artritis reumatoide seronegativa, pero también las espondiloartritis son un tipo de artritis y dan negativo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchos pacientes no tienen artritis, el paciente mal, y no debemos enfocarnos en las analíticas de factor reumatoide y anti-CCP. Porque hay artritis que tienen el factor negativo. Así es. Como la psoriasis, por ejemplo, que muchas veces te puede Todas dar. las espondiloartritis vamos a tener claro, algunas pueden presentar el factor positivo, pero la mayoría, más del 90%, va a presentar lo que es el anticuerpo ANA, factor reumatoide, anti-CCP, todo eso va a estar negativo y sabemos que va a estar negativo. Doctora, yo siendo dermatóloga que veo enfermedades inflamatorias y tengo muchos casos de pacientes, por ejemplo, que van a cursar con enfermedades de piel y enfermedad reumatológica. Soy muy a pro de lo que es la medicina en conjunto, porque estoy muy consciente de que cada quien tiene una área específica y si uno identifica a tiempo, tiene que entonces remitir al paciente al área. Si yo recibo un paciente con psoriasis, aunque no me presente síntoma de artritis, debe de visitar un reumatólogo, claro, ya solamente por yo haber hecho el diagnóstico de psoriasis y sé que puede mañana estar cursando o va a desarrollar una artritis. Yo debo de enviarlo inmediatamente, yo lo diagnostique de psoriasis para descartarme que ese paciente ya no me vaya a hacer una artritis. Sí, porque el manejo en conjunto, como tú dijiste, es muy importante y sobre todo que es importante identificar las banderas rojas. Porque si te llega un paciente con psoriasis y tiene mucha área de piel afectada, eso es un factor que predispone que el paciente vaya a presentar artritis. Aparte de eso, algunos tipos de artritis, la que haya afectación ungueal, afectación del cuero cabelludo, las interglúteas, esto predispone más a que el paciente va a desarrollar artritis. Cuando el paciente tiene un diagnóstico de aproximadamente 10 años, también ese paciente está más propenso a desarrollar lo que es la artritis psoriásica. Entonces, esas banderitas rojas hay que tomarle en cuenta y derivar al paciente a tiempo. Exactamente. Derivar al paciente a tiempo, sí. Exactamente.
Es muy importante que ustedes mencionen la psoriasis porque en nuestro país hay bastante psoriasis. Yo Mucha veo mucha psoriasis. gente cuando salgo a los sitios públicos eso que tiene psoriasis. O sea, me encuentro frecuentemente Y dolores crónicos. con gente que tiene psoriasis. Y dolores Sí. crónicos y no lo asocian, porque el paciente de psoriasis a veces, Se oculta, se tapa. el paciente de psoriasis tiene una particularidad que tiene muchas comorbilidades que vienen de la piel, pero no lo asocian con la piel, porque creen que la piel es la piel y las otras cosas que le pasan es porque le pasan y todo es una marcha de la misma Sí. enfermedad. Y déjame decirte que me ha llegado paciente con evidentemente, los patrones normales de psoriasis. O sea, yo digo, bueno, esa tiene psoriasis desde que entra. Cuando tú le haces el panel, resulta que es un lupus. Entonces, esos pacientes hay que investigarlo. Las enfermedades son muy diferentes en un paciente u otro. Y a veces entendemos que tenemos el diagnóstico demasiado claro, pero no podemos quedarnos ahí. El paciente hay que evaluarlo, hay que completarlo. Y usted menciona el lupus y para mí, que manejo y diagnostico mucho el lupus en mi consulta privada, porque el lupus es una enfermedad frecuente en la mujer joven. Sobre todo porque puede aparecer en hombres también y también en personas adultas, mayores. El lupus, doctora, háblenos un poco de esa enfermedad, porque a veces en mi caso me llegan pacientes con solamente pérdida de pelo, mujeres jóvenes que van al salón de belleza porque se le está cayendo el pelo, invierten en productos, sigue la pérdida de pelo, y nosotros tenemos como parámetro que en toda mujer joven con pérdida de cabello hay que buscar una enfermedad sistémica que tenga causas de pérdida de pelo. Y muchas, pero muchas, no tienen más nada que un lupus. Cuando uno le hace el panel, solo tienen la pérdida de pelo y que vienen con un panel positivo. Entonces, en estos casos también, yo le pregunto, cuando uno diagnostica un lupus, no importa si es de piel y está el panel negativo, ¿debe mandarlo al reumatólogo solamente con un lupus cutáneo? Claro que sí, hay que enviarlo porque ese paciente hay que vigilarlo. Hay aproximadamente un 10% de esos pacientes con lupus cutáneo que va a desarrollar lupus sistémico. Entonces hay muchos pacientes, lupus cutáneo, entonces solamente tratamiento tópico, uno que otro tratamiento, cremita, entonces viene el paciente y hace una afectación renal. Entonces lupus sistémico. Entonces no tenemos que esperar a llegar que el paciente se complique. Este paciente debe mantener una vigilancia cada cierto tiempo con el reumatólogo para evitar que se produzcan daño a nivel sistémico y a veces irreversibles. Lamentablemente. Sí. Y es que muchas veces el paciente pierde tiempo porque a veces tienen algunas manifestaciones que son así, porque el lupus es así un espectro muy amplio de síntomas. Pero sé que cuando es piel, aunque solamente sea piel, debe verse por reumato. Claro que sí. Porque se vira el panel. Es igual que las enfermedades del tejido conectivo. Las enfermedades cambian, las enfermedades a veces empiezan de una manera y ellas mismas van a buscar como forma más adelante. Hay inclusive personas donde tú le encuentras un panel de una manera y en algunos años les repites el panel y lo ves totalmente diferente, porque estos anticuerpos realmente son muy impredecibles, esa es la verdad. El paciente hay que vigilarlo y evitarle sobre todo las complicaciones, porque es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, en evitar que el paciente desarrolle las complicaciones que produce esa enfermedad. Doctora, ¿y las mujeres lúpicas pueden tener hijos? Porque antes se decían que las lúpicas no podían parir. Sí, realmente las lúpicas pueden tener hijos, pero es que hay que prepararla para eso. Siempre y cuando sea de manera organizada y en conjunto con la paciente, con el ginecólogo o la ginecóloga y nosotros los reumatólogos. Porque este paciente tiene que estar inactivo, mínimo 6 meses en inactividad de su enfermedad. Además, no debe tener tratamiento que le aumenten el riesgo de presentar abortos. Este paciente también hay que descartar el síndrome antifosfolípido. Claro. El síndrome antifosfolípido es frecuente que venga, hasta un 30% de los pacientes viene acompañado del lupus, y esto es muy importante porque el manejo entonces
sería diferente, o por lo menos se le agregaría tratamiento al paciente con lupus. Y muchos pacientes, muchas pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico, o sea, puro en asociación contra enfermedad reumatológica, hacen abortos a repetición, o sea que es un riesgo también, porque verdad hacen pérdida de... Mucho aborto. Y esto debe llamarle la atención a los ginecólogos, frecuente. porque a veces, inclusive los de fertilidad, no encuentran una causa de que la joven está perdiendo y perdiendo, le hacen análisis, le hacen esto, porque yo no entiendo qué pasa. Entonces es importante pensar en el síndrome antifosfolípido en estas chicas, porque no solamente son las pérdidas fetales, este síndrome es un cuadro protrombótico persistente y puede producirle de hecho un accidente cerebrovascular, una trombosis venosa profunda. Entonces todo ese tipo de complicaciones hay que tratar de evitar. Entonces, doctora, las lúpicas, si se preparan a tiempo, pueden tener su familia, pueden gestar. Pueden tener sus hijos. Y ya hay muchísimos medicamentos y hay muchísimas cosas. Lo único es que tenemos que tenerlo controlado, vigilar que todo esté bien. Ahí es importante saber cuáles anticuerpos tiene positivo, porque como hay un lupus que le pasa la madre al feto, tenemos un lupus neonatal, entonces es importante saber los anticuerpos y la cantidad de anticuerpos que tiene la madre para estar preparado con respecto al niño. Hay que hacerle sonografía, midiendo lo que es la arteria fetal, y a nivel cardíaco tenemos que vigilarlo para que no hagan un bloqueo cardíaco congénito. Entonces tenemos que tener muchas cosas en cuenta y tenemos que hacer un manejo conjunto, ginecólogo y reumatólogo, de la mano con el paciente, tanto durante el embarazo como en el post. O sea que esos anticuerpos que tiene la madre, que atacan, vamos a decir, los propios órganos de la madre, pueden pasar a través de la placenta y atacar los órganos del niño también. Así es, sí, sobre todo aquellos pacientes que tienen el RO y el LA, que son las pruebas de Anti-RO. Anti-RO y anti-LA. Estos anticuerpos están asociados a bloqueo cardíaco congénito. Puede ser completo o incompleto, entonces es muy importante identificarlo. Y también la cantidad, porque a veces pacientes que tienen muchísimo anticuerpo, te dicen, no, espérate, no te puedes embarazar así, porque la idea no solamente es embarazarte, es que tú lleves un embarazo de manera adecuada. Además, estas pacientes con el embarazo se activan. Inclusive pueden estar inactivas y el embarazo mismo le puede producir. Eso digo yo, el que una se le active el activación. lupus. Por eso es que tienen que estar controladas por un tiempo específico, con su tratamiento específico, que lo puede usar durante el embarazo, y unas visitas que tienen que ser constantes y en conjunto. Doctora, ¿y el papel del sol en un país como el de nosotros y el lupus? Porque uno le dice a los pacientes, tiene que usar sombrero de ala ancha, tiene que ponerte tu protector, uno trata de educar a las pacientes, pero es verdad que el sol activa el lupus. Así es. El sol puede ser un gatillante del lupus. Inclusive hay personas que es así como debutan. Después de haber ido a la playa, entonces empieza con este rash a nivel facial y empieza todas las demás sintomatología característica, puede ser dolores articulares, úlceras. Ahí tenemos una imagen del rash. Perdón. Exactamente, rash en ala de mariposa, asimismo que respeta sobre todo lo que es el surco nasogeniano, si te fijas. Y empiezan los dolores articulares, empiezan las fiebres, pérdida de peso, salida del cabello, puede producir afectación hematológica, renal y todo esos tipos de cosas. Pero sí hemos tenido pacientes que la historia es luego de haber ido a la playa. Por la exposición, o sea, el sol es capaz de detonar los síntomas del lupus. Puede detonarlo, pero en una persona genéticamente predispuesta. Bien, cabe destacar en una persona que genéticamente tenga esta predisposición. Y una vez que usted tenga la enfermedad, entonces debe de tomarlo en cuenta, ponerse su protector solar, tratar de no solearse mucho, puede tomar el solecito de la mañana y como el de la tarde al final, pero realmente no debe solearse, porque esto le puede activar el lupus. Y en el caso, doctora, de los niños, ¿qué síntoma puede presentar un niño que tenga lupus? Porque en los adultos es como muy florido, pero en los niños, hay niños que tienen lupus. Así es, el lupus no tiene edad, ni respeta sexo. Lo que sí que lo vemos más frecuente en jóvenes en etapa reproductiva. Ahora bien,
En el niño puede presentarse de cualquier manera porque es que no hay un síntoma de presentación. No hay un síntoma, puede ser a nivel de la piel, puede ser a nivel articular, las úlceras o las llaguitas que salen en la boca, que generalmente no son dolorosas, a veces no se dan cuenta. Uno realmente a la evaluación, al evaluar al paciente se da cuenta de que tiene esas ulceraciones en la boca. Llaguita. Entonces, eso va a depender mucho de la presentación y esto es individual en cada paciente. Sí, porque en los niños esas son como enfermedades por descartes, porque Sí. ellos te hacen muchas cosas Sí, y al sí. final no te... Que generalmente son enfermedades por descarte, Ajá. porque cuando un paciente te llega con dolores articulares, tú te vas a ir de lo más frecuente a lo menos frecuente. A lo menos frecuente. Entonces tú vas a pensar de que es una artritis, de que es una artrosis, y entonces por ahí. Pero generalmente uno, o yo tengo de rutina, hacerle un screen al paciente, inmediatamente llega a mi consulta, donde puedo, aunque sea que vayan porque le duele una uña, yo realmente le mando a hacer anti-DNA, C3, C4, que si esto sale alterado, entonces directamente le mando a hacer el panel. Realmente. Y muchos pacientes donde con la historia clínica tú tienes la sospecha de que pudiera ser una enfermedad de esta, tú se lo mandas a hacer directamente. Pero siempre es bueno descartar. Bueno, y estamos aquí en nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con nuestra invitada en la tarde de hoy. Retornamos a Medicina de Cuerpo y Alma y tenemos el placer en esta tarde de compartir con la doctora Francesca Álvarez, médico internista, reumatóloga e inmunóloga, que trabaja en el Centro Médico UCE y que trata todos los problemas que tienen que ver con las articulaciones. Estamos hablando sobre lo que son las artritis, las artrosis, el lupus y las enfermedades autoinmunes que afectan a la población dominicana. Doctora, con el advenimiento en el tiempo, han venido unos nuevos medicamentos que han sido revolucionarios y que han ayudado mucho a los pacientes que tienen estas enfermedades degenerativas. Los fármacos biológicos, usted en su experiencia, ¿ha tenido un buen resultado utilizándolos en este tipo de enfermedades, como las enfermedades que muchas dicen que los pacientes están así con artritis y vuelven otra vez a su vida normal? ¿Funcionan los biológicos en su área? Sí, por supuesto, los biológicos vinieron realmente a salvar muchas vidas, definitivamente. Lo usamos en todos los pacientes que la enfermedad no se detiene aún con los medicamentos base, que generalmente utilizamos en los pacientes con artritis. Utilizamos esteroides, analgésicos, utilizamos inmunosupresores como el metotrexate, podemos usar micofelonato, azatioprina, entre otros. Cuando esos medicamentos no funcionan, cuando la enfermedad es muy agresiva, entonces tenemos que irnos ya a estos tipos de terapia. Moléculas de alta tecnología, medicamentos que realmente vienen a detener lo que es la progresión de esta enfermedad y evitar las complicaciones en el paciente. Sí, realmente hay muchos tipos de biológico y esto va a depender de la enfermedad que el paciente tenga. Hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de tomar la decisión de cuál biológico es mejor para un paciente u para otro, pero podemos ver que inmediatamente los pacientes inician la terapia, algunos a las 2 semanas te dicen que ya son otra persona. Exactamente. Que podemos y logramos detener la progresión de la enfermedad. Y realmente podemos ver cada día pacientes con artritis que antes el paciente con artritis estaba sumamente deformado y cada vez lo vemos menos. Ya un paciente con artritis tiene cambios muy sutiles porque el diagnóstico temprano es muy importante. Y saber poner al paciente a tiempo en el programa también es muy importante. A veces, inclusive el paciente está tan afectado que tú no tienes que esperar, de hecho, colocarle los
los inmunosupresores, sino que te vas directamente al biológico porque tú sabes que es ahí donde el paciente va a beneficiarse. Exactamente. A beneficiarse. Aunque tenemos claro, doctora, que los biológicos son medicamentos de alto costo, ¿cuenta el ministerio en el área de ustedes de reumatología, les cede biológico? ¿Ustedes tienen acceso a terapia biológica en alto costo? Sí, yo tengo la oportunidad de trabajar en el Hospital Moscoso Puello. Ahí tenemos un programa donde hacemos una junta médica con las diferentes traumatólogas que tenemos. También está unido el departamento de dermatología. Sí, claro. Discutimos el paciente para colocarlo en lo que es el programa. Y evidentemente hay algunos pacientes que tienen seguro privado y cabe destacar que su seguro se lo cubre. O sea, los seguros están cubriendo las terapias biológicas. Qué bueno. Sí, no todos los seguros y quizás no en toda la totalidad, pero sí lo están cubriendo y casi total. Y el ministerio, también esos pacientes donde el seguro no se lo cubre, entonces el ministerio sí, se colocan en una lista y se va llamando al paciente. Eso va a depender de la disponibilidad también en el momento en salud pública. De lo que haya. De lo que haya, la cantidad de pacientes también que se mande, que se envíe, claro que sí. Pero eso es muy bueno porque en muchos países de Latinoamérica no se cuenta con el acceso a terapia biológica y la República Dominicana, siendo la República Dominicana, o sea, yo he hablado con colegas que son de otros países de Latinoamérica, que el Estado no puede suplir un fármaco biológico. Eso es así, uno se sorprende porque aquí tenemos de todo, la verdad. Siendo un país realmente pobre y nosotros contamos con todo el arsenal de terapia biológica, con la mayoría se puede decir. Tenemos mucha, para ser un país pobre nosotros manejamos todo. Y los pacientes en el programa se benefician de una manera. Habla muy bien de la gestión, porque no solamente es en inmunología, también en pacientes con cáncer y otras enfermedades que ameritan tratamientos de alto costo. Funciona, el país tiene la capacidad de darle el frente a ese tipo de problemas y que en otros países mucho más grandes que el nuestro no tienen la seguridad social los pacientes de acceder a una terapia biológica. Y eso habla muy bien de nosotros, como país. Como gracias a Dios tenemos la oportunidad de clasificar al paciente en cuanto a lo que necesiten. Tenemos opciones, tenemos varias opciones de varios tipos de terapia biológica para el paciente. Así es, doctora. Doctora, y antes cuando no existían esos biológicos, los pacientes se complicaban mucho, ¿verdad? Con el curso de la enfermedad. Decimos de que las sales de oro, que era lo que se usaba antes, el sí. antes y el después de las sales de oro. Sí. Realmente vemos, luego de que han venido las nuevas terapias, los inmunosupresores y las terapias biológicas, vemos los pacientes cada día pues mejorando. Como dije anteriormente, los pacientes con artritis ya casi no están moviendo las deformidades que antes veíamos. Ya los pacientes con artritis tienen cambios sutiles. Los pacientes con lupus sobreviven, ya no es como antes. Tiene lupus, se va a morir. Los pacientes con lupus viven una vida prácticamente normal. ¿Y cuáles eran los órganos más afectados? ¿El corazón, el riñón? ¿De qué morían esos pacientes? ¿Qué complicaciones más frecuentes hacían? Bueno, las complicaciones más frecuentes que todavía vemos son la infecciosa. Los pacientes, al estar inmunosuprimidos por la enfermedad y por la misma medicación que utilizamos, ellos hay una inmunosupresión y son más propensos a adquirir cualquier tipo de infección, y las infecciones son las causas más frecuentes de fallecimiento en el paciente, definitivamente. Esto también cabe destacar los pacientes que tienen afectaciones de órganos bien importantes como es el corazón, como es el pulmón, el riñón, pues también son más propensos a mal pronóstico. Ahí tenemos una gráfica, doctora, que de los órganos más afectados en el lupus sistémico: corazón, como usted dijo, el riñón, las articulaciones, la piel, el pulmón. Sí, es que es todo, porque como enfermedad sistémica puede afectar todos los órganos, desde la piel hasta y riñón. Es importante que usted lo mencione, porque muchas veces los pacientes no hacen conciencia de enfermedad. Uno le dice al paciente con lupus que tiene que ir a su consulta, que no solamente es algo de piel, y el paciente se pierde.
porque a veces el paciente se siente bien y yo le digo al paciente, una cosa es como tú te sientes, otra cosa como estén las cosas. Debe de haber un equilibrio entre la clínica del paciente y las analíticas del paciente, Exacto. porque a veces se sienten muy bien y las analíticas están muy mal. Y también viceversa. Entonces todo esto tiene que programarse el tratamiento de acuerdo a cómo se encuentra el paciente. Si está sin actividad o en actividad leve, moderada, severa. Para esto tenemos que clasificarlo y darle el tratamiento que lleva en cada clasificación. Eso es así, porque y yo he visto que el paciente de lupus, como es una enfermedad crónica, muchas veces entran hasta en depresión porque se cansan. Claro. Se cansan. Sin embargo, ya el lupus no era como antes, que los pacientes de lupus no duraban. El paciente de lupus hacía una crisis y moría de esa crisis. Ahora las pacientes de lupus duran su vida con su enfermedad. Sí, por eso es que es muy importante el manejo en conjunto y siempre el psicólogo puede acompañarnos. Es difícil para una joven que está empezando a vivir que tú le des un diagnóstico como ese, pero aún más difícil es tener que lidiar con ese tipo de enfermedad, tomando medicamentos diarios que no se le pueden olvidar, que teniendo que ir constantemente a las consultas médicas, entre otras cosas. Es realmente algo muy fuerte, del cual es bueno que nos acompañe un psicólogo para que nos ayude a lidiar con esas enfermedades. También la familia tiene mucho trabajo ahí también. Debe de ayudarnos para crearle el ambiente al paciente mejor, para que pueda manejar su enfermedad. Y hay que destacar que una de las causas de diálisis en pacientes jóvenes es el lupus en mujeres jóvenes. Así es. Porque el lupus daña los riñones. Y uno le explica que aunque tú te sientas bien y tienes que ir a la consulta, porque el problema es que la enfermedad evoluciona y simplemente por una cosa de piel terminan con catéter de diálisis en un hospital de diálisis. Entonces ya hay irreversible, ya hay realmente. Doctora, hay otra entidad muy frecuente en nuestro país que son el vitiligo. ¿Ya eso pertenece a su área o pertenece al área de dermatología o hay algún factor inmunológico en el vitiligo? El vitiligo realmente es una enfermedad dermatológica, pero el vitiligo también se asocia a cierto tipo de enfermedades reumatológicas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Como a cuáles, por ejemplo? Tenemos que descartarle lo que es el mismo lupus al paciente. ¿Por qué? Porque ellos solapan. Esclerodermia, por ejemplo, ellos que producen solapan. afectaciones de piel parecidas. Estos pacientes hay que evaluarlo porque pueden tener cierta relación. Ellos solapan. Lo que pasa es que el vitiligo, al ser autoinmune muchas veces, no sabemos la causa del vitiligo como no se tal. sabe nada. Un 20% hereditario, otro porcentaje emocional. Sin embargo, en las enfermedades tiroideas autoinmunes, como la tiroiditis de Hashimoto, el paciente te hace un vitiligo. Un paciente con psoriasis te puede hacer un vitiligo. O sea, el descontrol inmunológico no se queda ahí. No se queda ahí. Eso puede solaparse de una a otra y el paciente desarrollar de 2 y 3 autoinmunes puede debutar con un vitiligo. Y de ese vitiligo uno encuentra lupus y vitiligo, esclerodermia y vitiligo. Exactamente. ¿Qué vitiligo? Entonces, todo lo que se trate ya a manera inmunológica hay que darle un seguimiento estrecho. Así es. Porque ese paciente mañana te puede desarrollar cualquier otra cosa. Por eso el paciente de vitiligo hay que discriminarlo bien, hacerle todas sus analíticas cuando llega, para tratar de descartar que no haya otra cosa que esté debutando y no decirle que eso es emocional nada más, porque eso es lo que pasa. Así es. Que decimos que eso es de la mente, que eso que está nervioso, que tiene problemas. La mancha del hígado también. El hígado. Pero realmente, cuando tú comienzas a buscar, te encuentras que hay anticuerpos involucrados aquí, que pudieran tratarse de ellos. Así y que es. van a piel. Porque, y enfermedades mixtas, que no tienen una inmunidad. del tejido conectivo donde no tiene realmente una patología per se, sino que tienen como un conjunto de patologías.
Eso le iba a preguntar, doctora, ¿cuál es el dúo o la tripleta más frecuente? Por ejemplo, lupus con artritis reumatoide o polimiositis con lupus, o ¿cuál es la combinación más frecuente? Bueno, hay diversas combinaciones en el paciente. Por ejemplo, como le dije ahorita, el lupus le gusta mucho venir con el síndrome antifosfolípido. Por ejemplo, hay personas que tienen lupus, un poquito de esclerodermia, un poquito de miopatías. Entonces, yo le explico al paciente que esto es como cuando tú haces un sancocho, que cuando tú haces un sancocho tú le echas un poquito de todo. Entonces esas son enfermedades que realmente también son un poquito difíciles a veces, porque no tienen un patrón, no rigen una sola enfermedad, sino que inclusive nosotros hablamos de la poliautoinmunidad, donde Claro. hay diversas enfermedades inmunológicas que van a confluir en un mismo paciente. Cuando hay una desregulación del sistema inmune ya se puede presentar cualquier cosa. Y hay unas Así enfermedades es, que se parecen mucho clínicamente y que son difíciles de desglosar. Por ejemplo, la polimiositis, la polimialgia reumática y la fibromialgia. Sí, Se parecen mucho, porque ¿verdad? la polimialgia reumática en pacientes, es frecuente en los pacientes con artritis reumatoide. Es un tipo de afectación de la artritis reumatoide y la fibromialgia son dolores crónicos en pacientes que tienen el umbral del dolor, pues Sin ninguna causa aparente. sin ninguna causa aparente, pero siempre hay que descartarle Claro, realmente la parte sistémica. Y la otra que dijo fue La polimialgia reumática o la dermatomiositis. la dermatomiositis. Sí, la dermatomiositis es muy importante. El paciente se siente con mucha fatiga, tiene mucha debilidad muscular, entonces generalmente es como un cansancio extremo, el paciente no se puede sentar. Hay que tomarlo mucho en cuenta porque puede ser primaria, puede ser secundaria. Sí. Y bueno, pues el tratamiento, hay que andar rápido en cuanto al tratamiento para evitarle al paciente que vaya a desarrollar ya daños Enfermedades. mayores. Doctora, ¿dónde está usted ubicada para cualquier consulta, para una visita a su consulta reumatológica? ¿Cuáles son sus horarios de trabajo y dónde está ubicada? Yo estoy ubicada en el Centro Médico UCE, en el edificio profesional, en la suite 604. Teléfono 829-989-6029. ¿Y sus días de trabajo? ¿Qué día Todos va? los días tengo diferentes horarios. Que se pueden Entonces, comunicar ahí para agendar cualquier cita. Exactamente. Bueno, Y hasta el aquí. tiempo se ha ido rápido, Así ¿verdad, es. doctora? Sí. Pues agradecemos a la doctora Francesca Álvarez, internista, reumatóloga, inmunóloga, Importante. por habernos acompañado hoy y habernos dado su tiempo y tan bonita explicación. Así que muchas gracias y le Muchas invitaremos de gracias a nuevo. Y también a ustedes, queridos amigos, por haber estado en otro programa más, como los domingos de 2 a 3, aquí en Cinevisión Canal 19, en Medicina de Cuerpo y Alma. Hasta el próximo domingo.